Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Estamos felices y emocionados por arrancar esta segunda emisión a propósito de Silencios y Voces del Trabajo Social. Mi nombre es Almendra Orozco, estoy aquí al frente de estos micrófonos en los que también me acompaña mi compañero Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Muy bien, Almendra, de verdad que muy contento porque el trabajo social es un tema súper relevante en el mundo y aquí, bueno, a nivel internacional. Entonces es un espacio que estamos abriendo junto con el programa de hace 8 días para abordar estas temáticas tan relevantes. Pues fíjate, precisamente estas temáticas pues están siendo coordinadas por Gabino Cárdenas, quien acaban de escuchar su voz, y gracias a la colaboración en la producción de Fabián Robles, Luz Cuellar, Perla López, Cristian Arriaga, y el día de hoy en los controles nos apoya Carlos Guzmán. Pues gracias a todos los que nos acompañan para arrancar esta emisión, pues lo más importante, nuestras invitadas. Entonces queremos darles la introducción que se merecen. Nos acompaña Alma Leticia Flores Ávila, ella es licenciada en Trabajo Social, tiene una maestría en Ciencias Sociales y un doctorado también en Ciencias Sociales, por nuestra Universidad de Guadalajara. Ella tiene una amplia experiencia como investigadora, ha colaborado como supervisora de coordinación y de trabajo de campo en el Colegio de la Frontera Norte, en el CIESAS y también en nuestra Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos, Alma. Es un placer tenerte aquí con nosotros. No, igualmente, yo encantada de estar aquí en este espacio. Y también nos acompaña Cecilia Margot Vázquez Aguilar. Ella es licenciada en Trabajo Social por nuestra Universidad de Guadalajara. Tiene también la maestría en Trabajo Social Escolar en el Centro de Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación Jalisco y más de 20 años de experiencia docente en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. Y nos comentaba antes de iniciar el programa que se ha dedicado toda la vida laboral precisamente al trabajo social, así que la vamos a aprovechar mucho en la cuestión práctica, ¿no?, del desempeño. Y desde 2014 es coordinadora de atención a casos de maltrato infantil en la Dirección de Atención y Protección Ciudad Niñez de DIF Jalisco. Bienvenida, Cecilia. Muy buenas tardes, Margot. muchas gracias. Qué placer estar aquí con ustedes. Pues para dar inicio propiamente a esta emisión, vamos a escuchar nuestra primera sección del programa, apuntar las preguntas que ahí se plantean para poder comenzar esta reflexión en torno a este tema. Ideograma. El trabajo social no ha sido estático, de manera que a lo largo de su historia como profesión y en su afán de tener un acercamiento más eficiente hacia las problemáticas sociales, ha pasado de ser una práctica filantrópica voluntarista a desarrollar diversas concepciones de su labor que van de la asistencia social profesional, el servicio social dentro de un Estado benefactor, la tecnología social, hasta la reconceptualización de inspiración marxista. Pero, ¿qué han supuesto estas formas de entender el trabajo social en su práctica y en la metodología utilizada? ¿En qué momento se encuentra hoy el trabajo social? ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan la labor del trabajo social y que hacen posible su intervención? ¿Cuáles son los retos que tiene que afrontar el trabajo social como disciplina científica y como profesión en el siglo XXI? ¿Cuál es la importancia de la realización de congresos en los que se discuta y comparta el trabajo social? ¿Cuáles son los grandes temas y retos a abordar durante el próximo Congreso Nacional en su edición número 66 y Sexta Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social? Bien, pues después de esta introducción vamos a iniciar nuestro programa. Habla el ideograma precisamente de distintas concepciones de trabajo social y
cómo se han derivado estas prácticas, pero también se ha requerido de una metodología. ¿Cómo es la metodología de un trabajador social en el ámbito laboral? Bueno, aquí es muy importante que el trabajador social durante toda la carrera nos forman para conocer la realidad social, cuál es la problemática, cuál es la necesidad. Entonces, en todo momento, en todo contexto donde vaya a intervenir un trabajador social, es muy importante que ubique la necesidad, porque todo lo que haga, toda su intervención tiene que ir con mucha congruencia en relación a satisfacer esa necesidad, a coadyuvar con esa necesidad. Entonces, una parte importante es el diagnóstico preliminar, metodológicamente, el diagnóstico, la parte de la investigación, para que un trabajador social pueda intervenir de una manera asertiva, metodológica, congruente, que satisfaga esa demanda social que existe. ¿Y siempre hemos tenido la misma concepción de trabajo social o ha evolucionado al paso de la historia y por ende las mismas metodologías, no? No, definitivamente hemos tenido diversas perspectivas para hacer el trabajo social, ¿no? Y el trabajo social ha estado influido precisamente de ideologías, ha estado influido de pensamiento social, del pensamiento social, y ha marcado las distintas maneras de hacer el trabajo social. En las primeras décadas en que surge el trabajo social, podríamos hablar que el pensamiento dominante era el funcionalismo, ¿no? Esta visión positivista de la ciencia, y a partir de ahí había un esfuerzo del trabajo social de que en los campos de intervención respondieran a que el individuo, a que los grupos entraran dentro de esa funcionalidad que se planteaba como fin de la ciencia, ¿no? Como objeto, ¿no? Conforme va evolucionando también el pensamiento social, evolucionan también, empieza a haber algunos rompimientos con las formas de hacer del trabajo social, particularmente en América Latina, con la influencia precisamente del marxismo, del pensamiento crítico, reflexivo, la educación popular, viene una serie de replanteamientos que cuestionan las maneras en cómo se hace el trabajo social, ¿no? En esa necesidad de acudir a las realidades sociales, de entender desde las propias necesidades de las personas, de quienes están sufriendo, padeciendo las circunstancias de la economía, de la política, de la represión social, y a partir de ahí empieza como un cuestionamiento y viene una reformulación también de las maneras de hacer, ¿no? Estamos hablando 60, 70, que hay una consigna en el caso del trabajo social de que sea los propios individuos que se apropien de esos problemas y atenderlos, ¿no? Y el trabajo social plantea metodologías que acompañan, ¿no? Más recientemente, también influido ahora con el pensamiento neoliberal, también hay un replanteamiento, trabajo social en dónde está parado, ¿no? Entonces vienen nuevos campos que es necesario atender, ¿no? Pero también viene una parte del trabajo social donde se convierte, desde mi punto de vista, como en la cara amable, ¿no? Del poder institucional, que no nos deja o que no ha dejado repensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ese es el reto en el que estamos ahorita. Esta evolución teórica me parece muy relevante, y en la práctica, con lo que iniciamos, ¿qué distintas metodologías, cómo ha evolucionado la metodología para el trabajo social? Con 20 años, supongamos, hace 10 o a lo mejor hace 5, 10, 20 años, ¿el procedimiento es el mismo o en qué ha cambiado la intervención? Creo que sí ha cambiado, porque anteriormente lo que comenta la doctora Alma es bien importante, un trabajo social tradicional, desde una intervención tradicional, las instituciones. Bueno, aunque seguimos en las instituciones de los trabajadores sociales, también es importante descubrir otros nuevos escenarios que son potenciales, entre ellos un escenario que, a pesar de que se está dando a las instituciones, que me viene en este momento a la mente, es la cuestión de los métodos alternos de solución de conflictos, donde el trabajador social empieza a incidir, empieza a formarse, y lo grandioso es que otras profesiones dicen, ustedes son las del perfil. Los abogados dicen, aunque nosotros somos los mediadores, ustedes tienen el perfil para hacerlo, porque tienen esa capacidad empática, tienen esa formación del trabajo con la gente, son conciliadoras, dice, natas ya de formación, dice, ¿qué les pasa a las trabajadoras sociales? Que son conciliadoras natas. Creo que es un campo potencial
que no hemos, a pesar de que sea institucional, no quiere decir que estamos todavía en lo tradicional. Implica trabajar con otras nuevas formas porque hay otras nuevas necesidades. Las necesidades pues no son las mismas. Por ejemplo, en el campo del trabajo social con personas violentadas, la violencia de hace 20 años no es la misma, que hoy son nuevas formas. Otro tipo de violencias que anteriormente no se veía, ¿verdad? Entonces creo que sí ha cambiado la forma de intervenir y hay campos potenciales en los cuales los trabajadores sociales desde la misma institución podemos incidir. Adelante, Almendra. ¿Cuáles serían algunos de los rasgos que caracterizan esta intervención o como los pasos a seguir que tiene que seguir, por la redundancia, un trabajador social para llevar a cabo esta intervención en la sociedad? Claro, podríamos decir que son 3 campos o aspectos básicos que siempre está cuidando el trabajo social. El trabajo con las personas, el trabajo a nivel de grupos y el trabajo a nivel de comunidad. Y estos tres ámbitos en los que nos movemos parten también de supuestos generales que acompañan cada uno. Estamos hablando de un proceso de investigación social para cada uno de estos, la realización de un diagnóstico social donde se puedan establecer o definir prioridades, una problematización que pueda ayudar a definir prioridades de atención y la última y la más importante para trabajo social es la intervención, con distintos modelos que puedan existir, ¿no? Otra vez influido por las distintas formas de pensar el trabajo social, pero que regularmente buscan atender las prioridades o las necesidades definidas. Ya sea desde la institución o ya sea desde la comunidad o ya sea desde otras metodologías participativas o colaborativas, ¿no? Depende mucho también el posicionamiento que tenga el trabajador social. Excelente, pues hemos llegado al final del primer bloque. Yo creo que ha sido un muy buen inicio para plantear de nueva cuenta sobre dónde estamos plantados, ¿no? Para discutir el trabajo social en esta emisión del día de hoy. Silencios y voces del trabajo social es este tema que nos ocupa. Nos vamos a ir a nuestro primer corte. No dejen de sintonizarnos para que sepan los regalos que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces, quédense con nosotros, regresamos enseguida. Parafraseando. El trabajo social es una acción social intencional que se origina en lo social, interviene en lo social y busca desencadenar cambios en lo social. El problema es que, frecuentemente, lo social se desdibuja en el discurso institucional y se transforma en todo lo que rodea el quehacer del profesional protagónico. Por ejemplo, en la escuela el trabajador social es quien da los reportes a los alumnos. En la clínica de salud, el que recupera a los pacientes o es quien llama a los chicos para checar su asistencia, sin que ello sea parte de un proceso integral que atiende lo social. Actividades todas de orden administrativo, que integradas a procesos de intervención integral, se convierten en parte de los modelos de atención institucional, pero aisladas desvirtúan el quehacer de trabajo social y lo suman a procesos de control, no de construcción de sujetos. Nelia Tello, extraído del artículo Trabajo Social Contemporáneo, 3 grandes problemas. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. El trabajo social trabaja en lo micro y se reproduce en lo macro. Aborda cuestiones subjetivas y objetivas. Como trabajadores sociales padecemos las secuelas que dejó a su paso el neoliberalismo y estamos interviniendo sobre los desastres que ha ocasionado. Estamos viviendo y padeciendo la vergonzosa concentración de la riqueza que ocasiona gran desigualdad, que desde luego incide necesariamente en los problemas sociales a los que nos enfrentamos. Muchos de los retos tienen que ver con que trabajo social es una profesión que se está formando como tal. Por ello se requiere realizar una revisión metodológica sobre qué tipo de instrumento estamos utilizando para ver en realidad lo que hacemos y reconocer cómo lo hacemos, así como ubicar el escenario por donde transitamos como trabajadores sociales. Es prioritario reconstruir el lazo social, pensar en nuevas metodologías, nuevas formas de mirar y escuchar, ir hacia el territorio de lo cotidiano.
porque estamos en una sociedad de lo efímero, donde lo más importante es la satisfacción inmediata. Este discurso define las ideologías del capitalismo post caída del muro, que ha generado un mundo más desigual y conflictivo. Este es el nuevo territorio al que nos enfrentamos como trabajadores sociales. Alfredo Carballeda, en el foro La intervención profesional del trabajo social en la sociedad contemporánea, del 2011. Estamos de regreso en esta segunda emisión de la Diada Silencios y Voces del Trabajo Social, el día de hoy abordando los temas y retos del trabajo social. Antes de retomar la temática, les queremos compartir cuáles son los regalos que tenemos para ustedes y también nuestros teléfonos para que puedan comenzar a comunicarse, apuntarse por los regalos, pero también dejarnos sus preguntas y comentarios para nuestras invitadas el día de hoy, Alma Leticia Flores y Cecilia Margot Vázquez. Tenemos nuestro paquete de libros de ciencias sociales, que ya ustedes saben bien que son libros editados en nuestro centro universitario y que los cuales pueden ustedes mismos seleccionar los 3 ejemplares que más convengan a sus intereses. También tenemos un pase doble para que vayan el próximo sábado 28 de abril a ver en vivo desde el Met de Nueva York, más bien desde el Diana, esta transmisión del Met de Nueva York de Jules Massanet de La Cenicienta. Esto es próximo sábado 28 de abril a las 12 horas. Si les interesa participar por este pase doble o por nuestro paquete de libros, nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12 801 a la 12 803. O también pueden apuntarse vía Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento. Sí, porque además hay que aprovechar esta actividad del Teatro de Diana. Y los libros, por supuesto. Bien, volviendo, esta intervención de Alfredo Carballeda nos retoma estos grandes retos, ¿no?, para el trabajo social. Sin embargo, la maestra Cecilia Margot Vázquez hablaba de 2 elementos bien importantes en la formación del trabajo social. Uno es el concepto de mediación. Decía que los abogados, por ejemplo, o tal vez los psicólogos inclusive, respetan la mediación que ejerce el trabajador o la trabajadora social, ¿no?, por una parte, y me gustaría que pudiéramos abundar en este aspecto. El otro, que más que formación tiene que ver tal vez con un imaginario o con una perspectiva de género, mencionaba trabajadoras sociales, sí. Es decir, es una carrera eminentemente para mujeres, hay hombres, vamos a abordar estos 2 puntos, primero el concepto de mediación. Bueno, los métodos alternos de solución de controversias, en el último tiempo hemos hablado sobre la mediación social. ¿Qué intenta la mediación social? Bueno, la resolución de un conflicto a través de unir a las 2 partes y que cada una externe sus intereses para que de alguna manera lleguen a un acuerdo. No es un ganador y un perdedor como en un juicio, ¿no? En un juicio forzosamente uno pierde y el otro gana. Pero en la mediación lo que intentan es explorar sus necesidades, explorar sus intereses y cómo esos diferentes intereses y necesidades están en un punto que conflictúa a ambas partes. Y me voy pues a lo familiar. De repente nosotros tenemos esa parte de la mediación con las personas que llegan ahí por situaciones de violencia. Entonces, es que está violentando a mi hijo y le pongo un reporte de maltrato infantil cuando lo que quiere, su necesidad es la convivencia con él. Entonces, ¿cómo te vas a acercar? Está el Instituto de Justicia Alternativa, donde tú puedes llamar a la señora para intentar esa mediación. Decía yo que es un campo potencial porque lo hemos explorado poco. Hay una certificación como mediador social, hay que tomar un diplomado, no recuerdo, no traigo a la mente, son 150 o 180 horas, y el IJA me certifica a mí como un mediador. Puedo ser un mediador público o puedo ser un mediador privado, ¿sí? Entonces, yo hace un momento hablaba de que lo traemos por formación. En cuanto a formación, hablo de las materias que llevamos durante la carrera, que tiene que ver con técnica de la entrevista, que tiene que ver con la conducta
de las personas, las ciencias de la conducta, que tiene que ver con aquello, manejo de grupos, que tiene que ver con la experiencia y de alguna manera que los trabajadores sociales tenemos como cierta legitimidad al acercarnos con la gente. De repente, en una visita domiciliaria, pueden desconfiar de todos menos de un trabajador social, ¿sí? Un trabajador social legítimamente llegas a una casa y es como a lo mejor ese imaginario colectivo es, no viene a hacerme mal, viene a solucionarme algo, viene a coadyuvar con algo. Entonces esa parte, a eso me refería yo con lo que lo traemos de formación, ¿verdad? Entonces la mediación, insisto, es un campo potencial, esa parte de que yo puedo llegar a incidir, estamos apenas queriendo arrancar con esta parte, pero sí es importante, creo que ya el nuevo plan de estudios se está retomando algunas materias que tienen que ver con esa parte, porque bueno, eso nos obliga a que los alumnos conozcan en el contexto de fuera, en el mercado laboral, qué tenemos en ese apartado de la mediación, que es una de las tantas posibilidades en las cuales podemos intervenir los trabajadores sociales. Sí, y con relación al género, o sea, nuestra profesión es 98%, la ejerce 98% mujeres, ¿no? Eso no quiere decir que no sea de interés del sector masculino. Poco a poco se han ido incorporando más estudiantes a entender, comprender lo que es el trabajo social y comienzan a ejercer. Siempre han existido, ¿no? Pero todavía nos hace falta echar abajo muchos de esos imaginarios que acompañan al trabajo social. Es decir, no solo es una profesión de mujeres y no solamente es una profesión de mujeres o de hombres. Yo creo que también los de la comunidad de la... Ay, se me fue el nombre, de la diversidad sexual también está teniendo presencia en nuestras aulas, ¿no? Y qué mejor que implicarse en los problemas de tu género, ¿no? Para poder abordarlos, ¿no? Y yo creo que esa feminización también ha sido históricamente a lo que se le ha asociado al trabajo social, ¿no? Y porque en muchos de los programas de estudio el trabajo social era para aquellas mujeres que a lo mejor ya no tenían nada que hacer en su casa y pues las mandaban a estudiar. ¿Y cuál carrera era importante? Bueno, trabajo social, porque muchas de esas materias tenían que ver con cuestiones del cuidado del hogar, aspectos domésticos de los hijos, pero que obviamente en esa evolución de la profesión se han ido quedando en el lugar donde deben de estar, ¿no? Y lo importante, pues aquí, que la profesión surge en los años 50, cuando la mujer tendría que ser una buena esposa, una buena ama de casa, y qué mejor que estuviera preparada. Entonces, las materias responden en ese contexto. Respondían a ese contexto de los 50, ¿no? Entonces, obviamente, en este 2018, pues las materias tendrían que responder a lo que necesita la sociedad, ¿verdad? A la demanda que estamos teniendo por fuera del trabajo. Y con respecto a esta actividad de intervención que realizan en la sociedad, me gustaría preguntarles, una vez que se aplica después de hacer esta investigación y de llevar a cabo un plan, ¿no?, para hacer esta intervención, una vez que se realiza esa intervención, ¿qué pasa con el trabajo social en ese sector, en esa comunidad, en ese proyecto? ¿Regresa para ver cómo ha evolucionado, para hacer un seguimiento de su práctica, o se queda ahí? Porque ¿qué tanto podemos saber o pensar, conocer que esta intervención sí, exacto, logra su cometido, ¿no?, de realizar un cambio en la sociedad? Bueno, yo creo que depende mucho de la institución a la que pueda, a la institución donde pertenezca el trabajador social y esté realizando ese trabajo, ¿no? Pero también depende mucho yo insisto, en el posicionamiento que tenga el trabajador social, ¿no? Y de las formas y de las metodologías con los que hace ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo de manera particular, yo sí soy de la idea de que ese trabajo que se realiza hay que volverlo a la gente. Es decir, hay que implicarse en esos procesos. Ahora sí que de manera utópica yo siempre he pensado, si cada trabajador social, o sea, si cada estudiante de trabajo social se implicara en sus realidades sociales, pues ¿qué no podríamos transformar en esos contextos de donde nos movemos, ¿no? Porque la mayoría de quienes ingresamos a trabajo social nos mueve el contexto en el que vivimos, ¿no? Las circunstancias que tiene esa realidad y las que queremos que cambien, ¿no? Entonces, pero infortunadamente llegamos a las aulas y se nos olvida a veces cuando egresamos de ese ideal que nos movió
para estudiar el trabajo social, ¿no? Entonces, en mi caso yo busco, y yo creo que Ceci también lo hace, buscamos como ser coherentes al momento de implicarnos en un proyecto, en una comunidad, pues para estar de una manera constante y estar regresando como eso que afortunadamente tuvimos la oportunidad de aprender y de hacer, esperando siempre que sea para bien, ¿no?, de nuestros contextos. Y sí, o sea, el regreso de resultados es fundamental, ¿no? Claro. Pero no podría asegurar que todos los trabajadores sociales lo estemos haciendo. Pues vámonos de una vez a nuestro corte, ¿verdad, Gabino? ¿De una vez? Pues regresamos. Aprovechamos luego el tiempo, sí. Exacto, regresamos enseguida, ya vamos a la mitad de este programa, pero todavía les queda afortunadamente media hora para comunicarse con nosotros y dejarnos sus preguntas y comentarios. 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Uno de los retos importantes que nos hemos planteado en este congreso, además de la innovación, además de la investigación, creo que también hay un reto en trabajo social, que es la generación de un compromiso ciudadano para empoderar a la ciudadanía de forma que se implique en la resolución de los problemas. Tenemos que volver a trabajar con las personas, desde las personas y también para las personas, en que seamos capaces entre todos y todas de generar cambios, de generar una ciudadanía emancipada, una ciudadanía empoderada, que sea capaz de movilizar todo su talento, todos sus recursos para cambiar estos problemas sociales o estas necesidades sociales. El trabajo social tiene herramientas, el trabajo social tiene conocimientos, y yo creo que es una oportunidad también extraordinaria, a partir de los resultados de nuestras investigaciones, de nuestras prácticas innovadoras, volver otra vez a esa generación y a esa implicación de las personas en la resolución de sus problemas. Con este segundo Congreso Internacional de Trabajo Social nos hemos marcado como objetivo fortalecer la docencia, la investigación y la práctica profesional del trabajo social con el enfoque de derechos humanos como marco conceptual de referencia y reivindicando la innovación social como metodología de intervención para atender los problemas sociales. Pero también hemos querido dar protagonismo a los sectores de la sociedad que trabajan con nosotros en diferentes contextos y que queríamos que estuvieran presentes en el Congreso a través de diferentes actividades, como ha sido el voluntariado, como ha sido el concierto solidario u otras actividades que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos meses. Para nosotros era muy importante remarcar el papel del trabajo social en esta implicación directa con los problemas sociales, con la inclusión social y con la participación de las personas con las que trabajamos habitualmente. Retos abordados durante el segundo Congreso Internacional de Trabajo Social en España, 2016. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Justamente este video, bueno, es los retos, ¿no? Los resultados de lo que se abordó en el segundo Congreso Internacional de Trabajo Social en La Rioja, en España, en el 2016. Aquí la Universidad de Guadalajara tiene un congreso en puerta los próximos del 25 al 27 de abril, entonces me gustaría preguntarles qué tanto coinciden o no, cuáles son las diferencias. La distancia son 2 años, pero también la distancia geográfica, ¿no? De la labor que realiza el trabajo social allá a los retos que se pueden presentar para el trabajador social aquí en nuestro contexto, en México, en Latinoamérica. ¿Qué nos pueden platicar al respecto? ¿Hay diferencias, similitudes? Sí, yo creo que ahorita conversando con Ceci, me parece que sí hay algunos... Sí, hay más coincidencias, ¿no? A pesar de esa distancia de la que estás hablando, de un contexto diferente, pero creo que el planteamiento que están haciendo tiene que ver con cuestiones de formación y tiene que ver con cuestiones de implicación para la intervención, y me parece que eso es algo que no solamente en el Congreso ya se está reflejando, o sea, donde vienen trabajadores sociales, profesores, estudiantes de trabajo social de diferentes partes del país, incluso de otros puntos de Latinoamérica, para discutir, para ver esas convergencias en esos retos que tenemos. Pero también a nivel, por ejemplo, en nuestro caso, con la reforma que se está haciendo el plan de estudios, sí
sí estamos pensando en todo eso que acaban de mencionar. Es decir, en esa importancia de atender o de que el estudiante de trabajo social realmente se implique en esas realidades, ¿no? Y que la participación social, el trabajo colaborativo, sea como un sustento, que sea una metodología que mueva el hacer del trabajo social, ¿no? La gestión y la innovación social también es un punto relevante que ha destacado en los intereses de este plan de estudios, y en el caso del Congreso no se ve tanto, no con esos términos tan concretos, tan directos, pero cuando uno revisa los planteamientos que están haciendo para intervenir a nivel de las comunidades, a nivel de las problemáticas específicas de cada región, sí se encuentra propuestas alternativas que buscan esa innovación en el ejercicio del trabajo social, donde las metodologías tradicionales que han funcionado, porque ciertamente han funcionado, también se están incorporando esos otros elementos que permitan hacer reaccionar a la sociedad, hacer reaccionar a la comunidad, ¿no? Entonces, creo que los retos, las particularidades sí pueden ser diferentes, pero sí hay como objetivos comunes en el trabajo social a nivel internacional. Okay. Margot, Ceci. Sí. Bueno, aquí es bien importante lo que comentaba la doctora Alma. Bueno, también hablar de las familias contemporáneas, que es uno como de nuestros, grandes retos y grandes temas que tendríamos que discutir, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las familias contemporáneas? ¿Cómo están constituidas? ¿Cuáles son los retos del trabajo con ellas? Porque, pues, permanentemente como célula importante de la sociedad, como núcleo de la sociedad, pues bien es importante saber cuáles son las necesidades de esa familia, cuáles son los roles que está jugando, que no están tan definidos como antes, que están dispersos, que cada vez están más ambiguos, y la problemática social que están generando, ¿verdad? Y es donde entramos los trabajadores sociales y de repente a buscar redes familiares, pues ¿para dónde le das? Si no tienes para dónde. Y lo último que nos interesa es buscar las instituciones o las casas hogar. Eso es lo último que buscamos. Buscamos pues que crezca la familia, que se forme la familia, porque finalmente sabemos que eso le abona a una sociedad. Entonces también es uno de los grandes temas a abordar y uno de los grandes retos, las familias contemporáneas. Por ejemplo, en el caso de España, las migraciones es un tema de interés, es un tema donde el trabajo social está actuando y está proponiendo cosas. En nuestra realidad, las migraciones es un reto también. Entonces, trabajo social tiene poco que en realidad está reaccionando ante estas circunstancias que generan las migraciones, ¿no? Y la migración no es un tema de ayer, o sea, es un tema de décadas, ¿no? Que ha acompañado a nuestras sociedades. Lo que es ese tema, las migraciones, la interculturalidad, en esa coincidencia de visiones, no solamente de nuestras poblaciones migrantes, o sea, internas en nuestro país, hablamos de indígenas o hablamos gente que viene de otros contextos no urbanos y que llegan a distintos puntos de nuestro país. Es un tema que nos merece, pero también porque tenemos inmigración. Cada vez es más visible inmigrantes que vienen de otros países, de otros contextos, y también hay que atender las circunstancias individuales en grupo y como comunidad, ¿no? Gaby, me gustaría preguntarles, frente a estos retos, ¿cuál es la importancia justamente de que se lleven a cabo estos espacios de reflexión en conjunto con los otros profesionales del trabajo social, este tipo de congresos? Claro, yo creo que la importancia de tanto este evento que es nacional e internacional, como otros que se realizan en otros puntos del planeta, tiene que ver con aprender del otro, ¿no? De cómo ha ido atendiendo esas particularidades, aunque sea un contexto diferente, qué podemos aprender del otro, ¿no? Y qué puede aprender también de nosotros, ¿no? En cómo ha resuelto o cómo ha atendido las circunstancias de su realidad, ¿no? Yo creo que el compartir, el aprender es parte de estos eventos y participar, ¿no? Por ejemplo, el Congreso me pareció una actividad muy importante, lo de hacer un ejercicio de voluntariados en distintos puntos, como lo señalaba en el Congreso. Eso es algo que, por ejemplo, no estamos pensando en nuestro Congreso, pero sí tenemos, por ejemplo, una delegación que viene de Perú que está interesado, están interesados en conocer cómo son los procesos de atención del trabajo social en las instituciones
de reinserción. De reinserción social, se me fue la palabra. Sí, sí, sí. Exacto, o sea, si hay un interés por conocer, por aprender, entonces estos eventos es lo que propician, ¿no? Y pues... Es decir, tienen una gama amplísima, ¿no? Trabajan en escuelas, en hospitales, en cárceles, hablan de los temas de inmigración o migración en general, de interculturalidad, pero el tema de la diversidad sexual correspondería a trabajo social. De alguna manera generaría la diversidad sexual un conflicto familiar o un conflicto institucional de manera que pueda ser abordado de trabajo social. No sé, al oír hablar de estos puntos fue que... Yo pienso que sí, o sea, en realidad son temas a los que apenas le estamos entrando a reflexionar y a atender, pero creo que la presencia, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad de manera particular, puede violentar aquel individuo que tiene una preferencia diferente al resto de la familia, ¿no? Entonces, sí es importante atender estos aspectos para, pues, lograr un equilibrio en esas relaciones y en el bienestar tanto de aquella persona que se asume con una preferencia sexual diferente al del grupo de la familia. Por eso yo hablaba de la importancia de estas presencias que ya tenemos en las aulas, ¿no? De ¿quién mejor que ellos para entender y comprender como estas necesidades que tiene la sociedad de echar abajo mitos, de atender las particularidades de cada familia, ¿no? Actualmente hay estudios, o sea, me refiero a proyectos de tesis de las alumnas donde estos temas ya se están tocando. Me refiero, por ejemplo, en el caso de lesbianas que son violentadas por el hecho de tener una preferencia sexual diferente, ya hay un interés en las estudiantes, ¿no? Tenemos también en nuestras aulas gente que son transexuales ya. Me refiero que son transexuales, ¿no? Y también tenemos gente que tiene otras preferencias sexuales, ¿no? Y poco a poco esta presencia es buena para nuestras aulas desde mi punto de vista. Sí, porque implica irnos a una educación de género, que de repente esa parte está como muy discutida todavía, pues, en la situación de que los mismos maestros nos enfrentamos con alumnos transgénero y hay que ubicarlos en una empresa o una institución y de repente cómo le dices que físicamente es ella y su rol es de ella cuando en el nombre aparece él, ¿verdad? Ese impacto con las instituciones para el desarrollo de la práctica, con los mismos alumnos, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a trabajar y lo vas a enfrentar como docente? De repente esa parte sí hay que trabajarla también mucho nosotros como docentes. Sí. Primero entender esa parte, porque de repente, bueno, muy universitaria y te alcanzas así como que no eres tan open como dices que eres, ¿no? Claro. Entonces, esa parte sí hay que introyectarla, ¿verdad? Y porque desde ahí también se pueden impulsar reformas y se puede modificar políticas, ¿no? Pues qué mejor que hacerlo con argumentos y con una formación, ¿no? Y acompañar a estos grupos que regularmente no son acompañados, o sea, a veces sus esfuerzos son solitarios, podríamos decir, ¿no? Excelente, pues vámonos a nuestro último corte, ya estamos a punto de despedirnos de esta emisión, pero bueno, nos queda un espacio más para pensar en las conclusiones de este tema y recordarles que tenemos para ustedes un paquete de libros de ciencias sociales, además de este pase doble para que se vayan a ver Cenicienta de Jules Massenet en el Teatro Diana, en una transmisión en vivo desde el Met de Nueva York, próximo sábado 28 de abril a las 12 horas. Apúntense vía Facebook, búscanos como Diálogos del Pensamiento o a nuestros teléfonos aquí en cabina, 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Por ahí están Cristian y Perla para contestarles la llamada. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Esta es la cumbia del trabajo social. Chatón, un abrazo para todo el mundo. Yo la verdad que estudié trabajo social porque me quería inscribir en psicología y como no había cupo tuve... ¡Uy, está empezando! En la vida cotidiana todo se naturaliza para entender los emergentes. Acá se problematiza. Levante la mano el que problematiza.
Y bueno, también quería estudiar ciencia económica porque está bueno, tiene plata, gente. Bueno, nosotros somos medio cretos, por ahí dependemos que le paguen el sueldo, no nos pagan, andamos de marcha en marcha porque ¡ay, la de vuelta! Comprensión social compleja, acá se necesita desentrañar contradicciones y del sistema capitalista. Levante la mano el que problematiza por un pensamiento que se complejiza. Levante la mano el que problematiza por un conocimiento que se socializa. Levante la mano el que problematiza por un pensamiento que se complejiza. Levante la mano el que problematiza por un conocimiento que se socializa. Nosotros hablamos de sujeto, no de individuo aislado, porque viene del griego, el sujeto sujetado. Levante la mano el que problematiza. Hay que problematizar. Aquí ya estamos con las manos levantadas justamente, bailando esta cumbia del trabajo social de este personaje que en YouTube se llama Charlton. Entonces, bueno, aquí en cabina disfrutamos mucho, ya es sábado y... Estamos bailando. Sí, ¿no? Hay que relajar un poco. Saliendo de aquí ya nos vamos a bailar tranquilamente. Pues, directamente al salón. Bien, vean, hemos titulado a esta diada Silencios y Voces del Trabajo Social, precisamente por este descubrimiento que queremos ofrecer a través de ustedes para la sociedad, el trabajo social. Sin embargo, bueno, todas las profesiones tienen un reconocimiento social, todas, ¿no? Quienes más, quienes menos. Un médico, un abogado, un reconocimiento social alto, un prestigio a lo mejor, y otras no tanto, ¿no? ¿Cómo andamos en ese nivel de reconocimiento social en esta profesión? Bueno, el reconocimiento social en algunas profesiones es heredado. ¿Sí? O sea, ya ellos lo traen por herencia. Un médico entra a primer semestre de la carrera y ya le dicen doctor, ¿verdad? Un abogado en primer semestre ya ellos se llaman colegas. Y los trabajadores sociales entramos ni nos llamamos licenciados, ni trabajadores sociales, ni nada. Ciertamente no tenemos de repente ese reconocimiento social, una profesión tan joven como la de nosotros, porque es relativamente joven en Jalisco, 65 años. Bueno, quizás yo le apuesto más a la identidad personal, profesional, y posteriormente el reconocimiento social. No vamos buscando qué hacemos y cómo lo hacemos y decir y pregonar, soy trabajadora social. Creo que por nuestros hechos podemos demostrar que podemos incidir, que somos profesionales y buscar ese reconocimiento. Y no esperar a que me den el reconocimiento, con la importancia de que yo me reconozca, que yo sepa perfectamente dónde estoy parada, esté posicionada, tenga mi identidad bien clara, que como trabajadora social, ¿qué me corresponde como profesionista? Creo que ese es el punto de partida, no sé, Alma. Sí, yo creo que en términos generales hay un imaginario social positivo en torno al trabajador social. Algunos de esos aspectos han sido heredados por el origen mismo, ¿no? Afianzado en ayudar al otro, en hacer trabajo filantrópico, ¿no? Pero que ha ido evolucionando. Algunos de esos aspectos incluso todavía permean, ¿no? O sea, algunos todavía piensan en el trabajador social y piensan en la persona que ayuda. En términos generales es, bueno, ya lo decía Ceci, o sea, viene un trabajador social y toca la puerta, si le abro, ¿no? A diferencia de otro profesional de las ciencias sociales que a lo mejor no entiendo o comprendo qué es lo que realmente hace, ¿no? Pero ya en términos estrictos de el reconocimiento económico, el reconocimiento efectivo que se refleje en el bienestar del trabajador social, me parece que es un tema de lucha todavía permanente de la profesión. Y no solamente aquí en México, me refiero a nivel mundial, el trabajador social sigue luchando en hacer bien lo que sabe hacer, para mostrarle al otro, aquel que ha tomado las decisiones sobre cuánto nos van a pagar, sobre cuánto es lo mínimo que debemos de ganar, y decirle que eso no es justo, que eso no es equitativo, ¿no? Por todo lo que el trabajador social puede contribuir para el bienestar de la sociedad, ¿no? Creo que en ese aspecto de reconocimiento económico, reflejado en lo económico, todavía
nos hace falta, ¿no? Pero es, al igual que otras profesiones, es una cuestión de destrabar cosas, ¿no? Y que en eso estamos. Sí, y precisamente en este mismo sentido, no sé si se han hecho estudios, ustedes lo saben, el nivel de satisfacción profesional que tienen los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales. Muy buen punto. Yo no tengo como ese dato, pero yo puedo hablar por mí. Yo lo que hago, a mí me gusta hacerlo. A mí el trabajo en comunidad es algo que me encanta. O sea, yo no me veo no estando en comunidad y haciendo trabajo en comunidad, generando procesos, a lo mejor muy básicos o muy mínimos o muy de acupuntura en esas realidades, pero a mí sí me satisface eso. Como trabajadora social, a mí me gustaría que todo el que estudia trabajo social sea coherente en este sentido, ¿no? Entonces, y que esa coherencia le lleve a estar satisfecho de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues yo puedo hablar por mí, yo estoy satisfecha. ¿Tienen estudios sobre cuántos egresados de trabajo social siguen ejerciendo como trabajadores sociales? Quizá pudiera ser un indicador de satisfacción o comparado también, digo, no sería el único, pero con el mercado laboral, ¿no? Es decir... Esa es una muy buena pregunta, pero yo creo que la jefa del departamento y la coordinadora podrán quizá tener el dato de manera más concreta porque precisamente estamos en esa revisión. Yo soy parte del comité consultivo, pero no tengo el dato. Estaría mintiendo si doy un número. Creo que es importante, sí, no tenemos el dato a ciencia cierta, pero sí es importante conocer esta parte de que los trabajadores sociales egresamos y de repente nos visualizamos en una institución. Y no necesariamente. Un trabajador social tiene todas las competencias y los conocimientos para ejercer el trabajo de manera independiente, que esa parte es un área potencial. De manera independiente, yo como puedo ser mi propio jefe. Y tiene que ver con esa parte de la identidad, el reconocimiento social que tú mismo haces de tu profesión, ¿verdad? Cuando la gente se pone asesora de proyectos y le digo, si bajas recursos de 2 millones, cobra el 10%. Es mucho, ¿no? Pues no es mucho, es algo que tú puedes hacer, que tú tienes toda la capacitación, toda la formación curricular, todas las materias abonaron a que tú puedas ser un buen elaborador de proyectos sociales, la venta al extranjero y bajar recurso económico, ¿no? Y tú como asesor, o cuántas veces vas a una asociación civil a ofertar tus servicios, a ver yo qué quiere que le haga aquí, le hago el diagnóstico, toda esa parte que es el trabajo independiente que también abona a esta identidad profesional. Yo creo que no solamente es una cuestión de ser trabajador social y ya estoy satisfecho. Soy médico y ya estoy, me gusta lo que hago. Yo creo que tiene que ver una cuestión con lo que tú haces, o sea, más que el título que llevas, desde mi punto de vista, ¿no? Porque puedes estar en un ámbito que, pues sí, tienes ese reconocimiento social, pero si no te gusta lo que haces, pues ahí puede venir un conflicto o un problema, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que hay que revisar también la satisfacción social y bueno, es algo pendiente que a lo mejor tenemos que revisar. Pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y tener la paciencia de explicar y compartirnos con nosotros y con nuestra audiencia qué es el trabajo social y el trabajo que realizan, ¿no? Para despedirnos, bueno, sabemos que tienen un congreso en puerta, ya nos comentaba antes de entrar a cabina Alma Leticia, que en realidad ya está lleno, pero me gustaría preguntarles entonces si van a tener alguna transmisión en vivo, así rápidamente antes de entregar nuestros regalos. Sí, va a haber, se van a habilitar algunos espacios por aquellos que no tuvieron la oportunidad de inscribirse a tiempo para que puedan al menos estar escuchando, si no pueden ingresar a los salones donde se van a realizar las actividades, y creo que también se va a hacer el esfuerzo por transmitir algunos, no todos, actividades en tiempo real. Estaremos al pendiente entonces para compartir a todos los que les interese en nuestras redes sociales todo lo que esté ocurriendo en este congreso. Para despedirnos, pedirles ayuda, por favor, Cecilia, un número del 1 al 2, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros. 3. Felicidades a Diana Cristina Mata, y un número del 1 al 14 también, por favor. A ver 14. 14, Irma Manzanares, se va a ver esta obra de Cenicienta al
al Teatro Diana. Entonces, Diana Cristina Mata, te esperamos en nuestra oficina. Esto es en el Cuxx, Avenida de los Maestros, puerta 1. El edificio que te queda enfrente es el edificio G, el mismo de control escolar, hasta el último piso. Te dejamos las indicaciones de cómo encontrarnos en Facebook. Por favor, ahí búscanos como Diálogos del Pensamiento, y te esperamos de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Irma Manzanares, tu pase doble va a estar esperándote aquí en Radio UDG. Esto es de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde en Ignacio Jacobo, no me acuerdo el número, pero también te lo dejamos. Ignacio Jacobo número 29, Parque Industrial Belénes, es como a espaldas del Teatro Telmex. Te dejamos de todos los datos en el Facebook para que cualquier duda puedan pues saber, indagar, comunicarse. Nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias, Gabino. Esperemos que sí. Buena semana y muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.